¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a miércoles 7 de agosto de 2024. Saludamos a nuestros auditores. Yo me ausenté los últimos 2 días, el día lunes por un problema de salud, en el día de ayer por un problema de trabajo en otro lado, así que les pido disculpas, pero el programa estuvo incluso más entretenido. Así que saludo a Grace Salazar, saludo a Álvaro Hola, hola. Aróstica y por supuesto también a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en Radio La Señal, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no son en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos también en Spotify y si quiere, tiene la posibilidad también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, ha sido lamentablemente el tema de los últimos días, y digo lamentablemente porque esto comenzó el día jueves en la noche en algunos sectores, y bueno, en él confirmó que inicia un procedimiento voluntario con el CERNAC para compensaciones por cortes de luz. Esto es algo que entiendo existe desde el año 2018, 2019, que hubo una modificación a los estatutos del CERNAC, donde existe esta posibilidad que básicamente es adelantar justamente el pago y me imagino evitando pagos mayores y además desde la lógica de los usuarios y de los consumidores para que esto sea un poquito más rápido. Todo esto a propósito de los cortes de luz y que en él, en horas de la mañana de ayer, no tengo los últimos datos, se comprometió a que iba a volver el servicio a cerca de 60.000 clientes ayer martes y a importar grupos electrógenos, algo que fue leído por muchos como casi como una improvisación, porque dijeron, esperamos que funcionen, o algo así. Bueno, como yo decía, el CERNAC busca alcanzar compensaciones en tiempo récord con Enel y también con la Compañía General de Electricidad, que son las dos empresas distribuidoras que tienen a cargo, digamos, la distribución de la electricidad y que se han visto afectados los cientos de miles de usuarios de gran parte de la región metropolitana y de otras zonas, a consecuencia de lo que ocurrió el jueves recién pasado con estos vientos huracanados, ojo, no sostenidos, como lo dijo en él, sino que fue vientos huracanados, pero no sostenidos. Eh, y bueno, aparece nuevamente qué pasa con el reglamento de, eh, eh, ¿cómo se llama? Despéjame los cables, algo así, que es para sacar la Tengo mugre que cable. están, sacan los cables. De nuevo empieza la discusión sobre soterrar los cables domiciliarios, lo que implica un costo, todo eso por supuesto. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Hay una coordinación entre las empresas eléctricas y los municipios? ¿Qué tanto poder tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para buscar sanciones? Y si es que efectivamente, como lo dijo el ministro de Energía, podría eventualmente caducarse la concesión en él a propósito de los retrasos, de la poca información, y donde claramente no se la pudieron. Claramente el evento, digamos, ocurrido el día jueves, quedó en evidencia que les quedó grande, porque, como yo digo, hay personas que están sin luz desde hace ya casi una semana, es decir, hace ya 6 días o casi 6 días. Grace, ¿qué te parece a ti? Bueno, una reunión antes de ayer de los alcaldes con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ayer hubo una reunión del CERNAC con los alcaldes buscando estas demandas colectivas. Hubo esta reunión en La Moneda entre Enel y el gobierno, justamente porque Enel, para decirlo en jerga popular, digamos, le fue a pedir agüita al gobierno en términos de ayuda en camiones, en maquinaria pesada, digamos, y la ayuda que signifique agilizar la traída de estos equipos electrógenos desde Argentina. Mira, yo entiendo que pueden haber calamidades. Obviamente uno sabe que la inclemencia de la naturaleza de repente supera cualquier tecnología, pero ¿sabes lo que pasa? Porque siempre somos reactivos y las empresas pueden darse el lujo de decir vamos ahora a adquirir equipos porque somos una de las leyes eléctricas en el mundo
que más favorece a las eléctricas y menos a los usuarios. En todos los países desarrollados, las eléctricas tienen tremendas sanciones por el corte superior a 1 hora. Tienen derecho a que se les corte la luz máximo 1 hora al año. Nosotros tenemos cortes de 8 horas permitidos y las infracciones que les aplican, si es que no cumplen, son bajísimas. Es más, hoy día es mucho más económico para una eléctrica tener 3 días sin luz a alguien que la multa que le pueden pasar. Máxime cuando no se nos olvide que se acaban de descongelar los precios de la luz. O sea que además los precios están, pero disparadísimos. Entonces, bueno, ¿para qué hablar del dominio que tienen sobre la falta de dictación del reglamento, de la ley que fue popularmente llamada Chao Cables, que habla de Chao la cable, eso. Ahí sí, limpieza no. de todas las conexiones alámbricas que están en los postes de alumbrado público, que le significan una ganancia de 0,36 UFs al año por conexión a las mismas eléctricas según la concesión. ¿Ya? No es un tema, es que alguien me colgó un cable y yo no tengo responsabilidad. No solo tiene responsabilidad, además recibe plata. Y no se les puede obligar a sacar, o sea, casi tiene que ser de buena voluntad, y si le saca al municipio, cobrarle, tampoco ha sido posible porque se rechazan las demandas porque no se ha dictado el reglamento. Entonces, realmente las compañías ejecutan un abuso, pero increíble en contra de los particulares. Y siento que el gobierno, o sea, que lo mejor que le ha pasado al gobierno en el último tiempo es esto, porque ellos ahora, ayer citaron a las empresas a la mesa, van a tener que solucionar un problema, lo que les va a subir un par de puntos, porque la gente lleva 6 días sin luz, entonces obviamente cuando la luz vuelva va a ser gracias a el gobierno, pero en realidad ellos son los que deberían haber tomado medidas desde el primer día y ejecutar las acciones que corresponda en contra de un servicio de urgencia, o sea, de un servicio básico de aquellos que son incluso, fíjate tú, cuando hay levantamientos populares, son aquellos que el mismo gobierno protege para evitar los desabastecimientos. O sea, quieren que le pongamos guardia privado, que le entreguemos camiones, que le ayudemos a resolver sus problemas, y lo único que hacen es, en definitiva, justificar su ineficiencia. Así que, terrible, ¿vos? ¿Qué quiere que te diga? Sin perjuicio que yo no he estado ni un día sin luz, debo decirlo. Sí. En Talca las cosas Ahora, funcionan mejor. yo entiendo que la ley eléctrica, digamos, Uf, le terrible. entrega facultades importantes a las autoridades. Modificar ciertos protocolos, porque claro, efectivamente, las condiciones meteorológicas, sobre todo en la zona central de Chile, ha cambiado en los últimos años, evidentemente, y por lo tanto, claro, yo entiendo que por ley, en las zonas urbanas, después de un corte de luz, una vez que tú avisas, la empresa tiene un máximo de tiempo de 2 horas de respuesta y en zonas Uf, rurales de 4. Pero la pregunta de fondo es, ok, si eso jámate. es así, si así funciona, si que efectivamente la autoridad tiene esa facultad de, además de ir agregándole ciertos elementos a los protocolos de emergencia, ¿por qué no se hace? Porque la Superintendencia de Electricidad y Combustible no lo hace. Porque, porque yo conversaba con un abogado ayer y me explicaba que eso está en el reglamento, que tú puedes hacer cambios, que tú puedes hacer modificaciones, que tú puedes pasar las multas, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se lleva a cabo justamente eso y por qué de alguna forma no se le obliga a las empresas eléctricas a hacer una mantención? No tengo idea de los cables de media y baja tensión cada 5 años, cada 10 años, pero eso pareciera que no se hace, no se está haciendo. Yo escuchaba a unas personas del Lampa ayer que decía, perdón, pero yo veo en un pasaje y en el pasaje no hay ningún árbol porque es una población nueva y se cayeron 12 postes y no hay ningún árbol botó los postes. Entonces tampoco acá se trata que por culpa de los árboles se cortó la luz, porque ahora la culpa es de los árboles, como de WhatsApp en Venezuela, digamos. Eh, Claro, es como vender el sillón de Donoto. tal cual, tal cual. Sí, Entonces, Donoto vendió el sillón. qué tanto se puede hacer desde ese punto de vista? ¿Creéis? Te lo pregunto porque esperar que
que vengan las multas, pero las multas son después de. ¿Cómo evitar que este tipo de situaciones ocurra? Porque, oye, imagínate que ayer salieron las multas del corte de 3 días que hubo en mayo. O sea, Mira, hace poco más de 2 meses. aquí lo primero que hay que hacer es tomar medidas que son impopulares para las empresas, pero que son básicas para los servicios de habitación y servicios de urbanización básica, porque fíjate que hoy día las zonas urbanas son las menos urbanas, ¿ya? Tenemos deficiencia en el reglamento, ok, del Estado Cable, pero además tenemos otras deficiencias legislativas. Si tú puedes autorizar un permiso de construcción, por ejemplo, nuevo para poblaciones nuevas, para edificios nuevos, lo mínimo que tú debieras exigir en los IMIT, que son los sistemas de las medidas de mitigación que se le exigen a las constructoras, que le exigen dentro de los IMIT, te explico, semáforos, pavimentaciones, Sí, veredas, claro. lo mínimo que pudieran exigirle, ¿cierto?, es que entregaran soterrada la electricidad y el agua, o sea, las vías de evacuación de aguas lluvia aumentadas según la proporción de habitante por metro cuadrado. Sí, claro. Porque hoy día, te juro que la ley de construcción es más beneficiosa con los estacionamientos de visita, o sea, promueve más el uso del automóvil, que de tener, por ejemplo, una planta de elevación de agua decente para los edificios de S19 o exigir soterrar en aquellos cables que están cercanos a las áreas verdes urbanas que causan una serie de accidentes al año en niños, jóvenes y adolescentes que juegan, qué sé yo, o al volantino, a la pelota o cualquier cosa. Entonces, nosotros nunca miramos eso. ¿Por qué? Porque los que están sentados en el gobierno discutiendo pelotudeces no se pasean por la calle, no van a las poblaciones donde hay 50.000 líneas tiradas para que la gente pueda tener o servicio de cable o lo que sea. Se privilegia, se castiga con impuestos casi al lujo a las fibras ópticas y aquellas cosas que no tienen cable. Supongo yo que promoviendo el mercado del caucho, el cable, del plástico y no sé qué, porque realmente desmejoran la calidad de vida, incluso en los barrios integrados. Resulta que al poco andar se vuelven en suertes de favelas llenas de antenitas por todas partes, porque es tan cara la tecnología innovadora. Entonces bastaría con que el gobierno empiece a promover leyes para el avance urbanístico, Mm, pero no lo hace. Entonces, por supuesto que las empresas que pueden se aprovechan, porque sí. total, ¿qué importa si el ciudadano de a pie está una semana sin luz? Si yo voy a un juzgado policial local y le ofrezco 100 lucas y se acabó el tema. ¿Te fijas? El sufrimiento de Sí. eso nadie lo valora. Están muertos de Claro. frío más encima, en invierno. Además, con una ola polar, ayer en la mañana el sector oriente de Santiago amaneció nevado. Evidentemente, en sectores más del poniente no nevó, pero la temperatura relativamente bajo para todos en la zona central. Y bueno, básicamente acá hay como que encomendarse, digamos, y cruzar los dedos, Álvaro, para que te vuelva la luz. Porque como yo decía, hay personas ¿Decir que no tienen refrigerador? luz desde el jueves. Sí, estaba escuchando súper atento lo que decía la Grace. Me gustó mucho el tema del aplicar sanciones. Yo creo que no solamente pasa en el sector eléctrico, sino en toda la materia administrativa sancionadora, porque mucho se habló y fue parte importante, creo yo, de la discusión constitucional, dotar a un CERNAC con potestades realmente persecutoras, fiscalizadoras o al Sí. momento de imponer multas, pero lamentablemente quedó atrás y al final se buscan soluciones parches, como por ejemplo ir creando nuevas agencias independientes, que al final no terminan sirviendo para nada, porque o sus facultades dependen del poder central o dependen Mm. de otros organismos que se fueron quedando o que se fueron creando y al final terminan siendo difusas a quien realmente le corresponde la facultad de sancionar o investigar. Claro, porque al final también la pregunta es, efectivamente, eh, yo entiendo que la multa de mayo es cercano a los 1.500 millones de pesos, y yo ¿Mm? escuchaba al alcalde de Maipú en una entrevista ayer en un matinal que hablaba que esto por lo mínimo
por lo bajo, van a ser 30.000 millones. Entonces, la pregunta es, eh, ¿por qué tener que esperar que ocurran este tipo de cosas y no, de nuevo, anticiparse a este tipo de situaciones? Porque, digámoslo, el tema de los árboles añosos, el tema, oye, pero si ya de un tiempo a esta parte casi como que es un meme, oye, chuta, junten luz porque va a llover. O sea, como que automáticamente hay personas que pensamos, y me incluyo, que empieza a llover y se te va a cortar la luz. Entonces, ahí hay un problema, claramente hay un problema en la distribución eléctrica. Está claro, o sea, mira, nosotros estamos en una zona acá, este temporal no nos pasó nada, pero en otras oportunidades que se corta la luz hoy día por medio. Nosotros vemos muchos, por lo menos en mi cuadra, digamos, que tenemos generadores, porque sabemos que nos vamos a quedar en algún momento sin luz y por mucho que tú los demandes y después te paguen 2 pesos, se te echó a perder el refrigerador completo, no podéis secar o lavar la ropa, no tienes calefacción, los edificios se quedan... Ustedes saben que cuando se corta la luz en los edificios, muchos se quedan sin agua Así es, Sí, porque las plantas de elevación de agua funcionan a electricidad. Por lo claro. tanto, no solo se quedaron sin luz, también se quedaron sin agua, así, pero de un paraguaso. Entonces, es increíble, increíble, porque son los municipios los que tienen que proveer el camión cisterna, llevar cosas, como no tienen cómo secar porque no hay luz, entonces llevar bienes o insumos a las familias más vulnerables. Se aumenta la contaminación, porque ¿qué le vas a decir a la gente si no puede calefaccionar con luz que no prenda la chimenea? La van a tener que prender igual. En pleno invierno, donde el foco infeccioso es mayor porque se acumula el smog, o sea, terminas con las salas de urgencia más llenas, salas de urgencia que a veces tampoco tienen luz. Entonces, es un círculo que realmente es como un círculo de la muerte. Y háblale esto, porque los que podemos tener un generador, podemos ir a reclamarle a alguien, tenemos pantalla o voz, fantástico, pero el pobre señor que trabaja desde las 5 de la mañana, que la señora tiene una guagua, que vive en un barrio en que hace frío, que lo único que tiene es el refrigerador para mantener las cosas frescas para su hijo, que no puede llegar a ir al supermercado cada 5 minutos, ¿qué tiene que hacer? Pasar frío, hambre, estar a oscuras, con la inseguridad que eso significa. A mí me parece un abuso que no se haya hecho nada. ¿para qué vamos a hablar de la gente que es electrodependiente? A mí Sí, O sea, ¿para mucho, qué hablar de eso? mucho me impresionó también ver a, no sé, a grupos de 30 personas en el metro con alargadores, con zapatillas como servicio también, cargando teléfonos, linternas. Tal cual, tal cual. bueno, Entonces, como te digo, es yo, yo, horroroso. yo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que acá en él improvisó con el tema de los equipos de electrógeno. Sí. Está improvisando, porque dice, ojalá funcione, dice algo así, y además, ¿eso cuánto va a demorar? No sabemos cuánto va a demorar, porque si tú me dices ya la gestión se hizo y están llegando los equipos, uno dice, bueno, pero acá hay un tema de improvisación y un tema también de reglamento, Grace. Yo creo que las empresas, Enel y la CGE no se la pueden llevar pelada en términos de aquí en adelante. O cambian efectivamente y modernizan todo, y cuando digo todo, desde las cuadrillas, o definitivamente, como dijo el ministro de Energía, Diego Pardo, bueno, corren el riesgo de que les quiten la concesión. Ahora, Ya, pero el es que quitar la eso sí que es concesión, inviable. ¿Quién lo va a tomar? claro, porque tú, claro, suena bonito, ¿verdad? Pero Es ¿quién está una en la banca? Po? irresponsabilidad decir eso por No parte hay del nadie en la ministro. banca, po. No hay nadie esperando ahí calentando en la pista recortán para entrar, po. Mira, que un ministro diga eso es lo mismo que uno le diga a un hijo de 5 años que está castigado hasta los 32. O sea, Creo es que que las empresas claro, concesionadas ni se asustan con eso, po. pero ¿cómo te vas a asustar? Si que, como que es como que hay 10 gallos esperando para la concesión eléctrica. No, pues. Si esto no es una licitación de 10 sacos de cemento en un municipio. Entonces, ¿de qué me están hablando? Tú no puedes ser autoridad de gobierno y amenazar con tonteras. Lo que tienes que hacer es tomar acción y decir, mire, ¿sabe qué? No es lo que yo voy a hacer, esto es lo que ya hice. Las primeras 48 horas tomé acciones. Llamé a todas las empresas, les dije que tenían tiempos de reposición, que tenían que abordarme los barrios
con los catastros más importantes de electrodependientes, de adultos mayores, o sea, catastros que todas las municipalidades pueden tener, y decirle, usted se tiene que mover acá. Y si tiene que ir y comprar todos los generadores que hay en el mercado, bueno, no me interesa. Los compra y además me trae el petróleo para alimentarlo. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, porque el problema acá estuvo en los cables no de distribución. Porque tú sabes que la eléctrica genera de tres formas. Está generación, transmisión y Y distribución. distribución. Las líneas de distribución no fueron tan dañadas, fueron las de transmisión las que ellos dicen que están dañadas y que por eso que hay barrios de 10.000 personas o 10.000 usuarios que no tienen luz. Sí. Porque no es que se te cayó solo el poste de la esquina, que claro, hay algunos que tienen un árbol encima y eso uno podría repararlos si es que la media tensión estuviera habilitado. Pero además han ocultado o han dado información errónea. Yo no lo quiero acusar de ocultamiento doloso, pero han tenido carencia de información. Primero dijeron que eran 2.000 y tantos clientes y resulta que de un momento a otro exponencialmente pasamos a 20.000, no sé. Entonces, eh, hay que exigirles información, pero el gobierno también tiene que actuar desde el primer momento. No puede esperar una semana para reunirse con ellos. Claro, O sea, claro, es porque tarde. eso demuestra una vez más que quien manda no es el gobierno, quien manda son las empresas. Sí, Y claro, eso en una claro. situación de concesión, porque además recordemos que esto es un servicio básico que está concesionado, digamos, que está el Estado le entrega ese control, ese poder, a través de una concesión por un tiempo de- importante, digamos. Sí. Eh, bueno, ahí es donde uno dice, ya, pues, y los reglamentos, y las multas, y la modernización. ¿Cuántas veces se ha hablado del tema de la modernización de los equipos, de las, ¿cómo se llama? De la distribución, del cableado, ¿cómo se llama? De la transmisión. De la Hay una serie transmisión. de cosas que cada cierto tiempo aparecen, y como suele ocurrir en Chile, después nos olvidamos y decimos, ah, ya, total, no creo que vuelva a pasar otra vez. Pero a mí me sorprende que no tienen cuadrillas, Grace. Hay sectores importantes de varias comunas, no de una ni de dos, de varias Ujú. comunas, en que de verdad es como si hubiese pasado un huracán o lisa y llanamente fuera una zona de guerra, y donde cuadrillas de Enel no han ido, no han pasado por ese sector. Y eso te demuestra que hay incapacidad. ¿Dónde está el catastro? ¿Cómo es posible que Enel, el día viernes, a primera hora del día, debió haber tenido el catastro del 80%, 90% de los daños? Ya, no ya, el 100% no el viernes en la tarde, pero el viernes en la mañana. Tú tienes que tener un catastro, pues. Y lo peor de todo, que el sistema funciona que si es que Álvaro avisa que se le cortó la luz en su casa, recién ahí en él sabe que se cortó la luz en su casa. Es que, ¿sabes qué? Eso yo creo que no es así. No Yo, puede ser, pues. No puede no, si ser que eso en no él es diga así. eso como una manera de decir, bueno, si usted nos avisa, nosotros vamos. Pero si no nos avisa, nosotros no tenemos cómo saber. Y eso no puede ser. No, y eso yo te digo, sin temor a equivocarme, eso no es verdad, porque los sistemas están todos automatizados. Mira, ¿y por qué sé que están automatizados? Hubo un tiempo, todavía hay, pero hubo un tiempo en que todo el cableado era de cobre, y el cobre es un metal muy requerido, porque ¿cómo se llama? Nunca es chatarra. Yo quiero que entiendan este concepto. El cobre, en cualquiera de sus formas, nunca es chatarra, siempre es materia prima. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estos se roban los cables y se exportan. Se mandan en container a China y los chinos nos devuelven el cobre hecho circuito, computador, lo que sea. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando hubo un plan genérico en las eléctricas para que cuando se cortara o cortaran un cable, se dividía en mini subestaciones. ¿Ya? Cada, no sé, les miento, cada 5 postes hay una cajita chiquitita. Esta Sí. cajita chiquitita te dice inmediatamente cuando se cortó la energización de un poste a otro. Y esa información va directo a un computador, ¿ya?
Ese computador, a su vez, que manda o prende una alarma, manda la información a un computador más grande que te dice dónde tienes que quitar la energización para poder volver a poner ese cable, que hoy día son casi todos aluminio. Pero gracias a ese proyecto de antirrobo, se pudo establecer una línea de comunicación entre toda la energización, especialmente la línea de transmisión. ¿Ya? Entonces, no me pueden decir que el usuario tiene que avisarle que está sin luz. Eso solo pasa cuando tu falla es domiciliaria, no cuando está en el poste de afuera. ¿Ya? No, 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 yo me Entonces, refería, no puede ser verdad lo que está diciendo. claro, yo me refería al domiciliario, pero eso es una manera también que ellos se protegen. No, sí, pero el domiciliario que te estoy diciendo, el domiciliario, porque ¿cómo se llama? Medidor que ellos te dieron se echó a perder. Ese sería el domiciliario. Si un cable se cortó, un Ah, camión bueno, cortó claro, fuera, lógico. ellos tienen la comunicación de eso. Entonces, no me vengan con cuentos, pues si yo, Sí, po. la cara Sí, que pues tengo, problema al hígado, no de estupidez. por eso es ¿Ah? que todo es así. Personas que lisa y llanamente no le contestaron los mensajes, los llamados telefónicos. Además, tienen un sistema automatizado. Sí, con una Tú no puedes, inteligencia artificial. tú no puedes hablar con nadie. Entonces, Ujú. es todo eso, creo, tiene que cambiar porque yo no sé si en él se ha dado cuenta, pero lo que ocurrió el jueves cada vez va a ser menos eventual y va a ser cada vez más habitual. Que si la dejaste pasar una vez, Sí. Hay otro punto que esto, yo creo que no se ha tocado y es que en él hasta ahora ha tenido la suerte de que nadie se ha muerto producto de un cable Sí, que esté claro. electrificado en la calle o directamente por falta de calefacción o algo similar. Sí, porque eso, claro, eso ya. Y eso perfectamente bien podría haber pasado, ¿ah? Y Sí, y ojo, puede que pasar en la próxima puede hora. pasar todavía, puede pasar Sí, todavía. Acuérdate que había todo este tema de estos centros para los electrodependientes y todo, y en algunas partes no tenían energía. exacto, Entonces es casi como tragicómico todo. es patético en realidad. Bueno, Grace, ¿Mm? la recomendación es hacer este tipo de demandas colectivas con el CERNAC por una parte y lo otro respecto a las compensaciones, porque una cosa es lo que te compensen en la cuenta de la luz por no tener el servicio y otra cosa también es por los daños que tú puedes haber sufrido, ¿verdad? Qué sé Por yo, supuesto. daño en los artefactos, por la vuelta de la electricidad o la cantidad de comida que tuviste que botar, en fin, una serie de situaciones aledañas o, digamos, a consecuencia del corte de luz, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Tú recomiendas estas demandas colectivas? De todas maneras, y es más, acérquense a los municipios, muchos municipios están tomando acciones también colectivas tienen abogados asesorando para que vayan y hagan una denuncia tanto a la superintendencia como al CERNAC. ¿Por qué? Porque claro, ya uno es una molestia que a ti te corten la luz, lo que perdiste el refrigerador, qué sé yo, pero hay pequeños comerciantes que son las empresas familiares que tienen sus locales en su casa y que perdieron toda su mercadería. Todos los congeladores en que tenían el almacén de barrio, el que te vende la carne sí. para el día, qué La sé yo, máquina de los helados, la lo que es máquina la de los helados, cecina, los aunque estamos en invierno, embutidos. poco helado se vende, pero todas esas cosas se perdieron y se perdieron porque tú pierdes la cadena de frío. Uno en la casa puede no respetarla tanto, así el asado, no, pero en los Claro. locales comerciales no. Entonces, esa gente tiene que pedir compensaciones. eh, y esperemos que estas demandas colectivas agilicen un buen acuerdo, que no sea tampoco una máquina de aprovecharse por parte de las empresas que digan, mire, quiere rápido, pero yo le pago el 50% de lo que usted sufrió. Yo creo que ahí también pasa porque los jueces de policía local se pongan firmes, cuando los daños sean mayores, los jueces civiles también hagan lo mismo, porque te digo, esto no solo afecta que tú estés sin luz, te quedes sin refrigerador u otras cosas, afecta la seguridad, se apagan alarmas que tienen un plazo de batería breve, em, portones eléctricos de los condominios. ¿Sabes lo que significa con esta lluvia, este temporal, que la gente tenga que levantar para bajarse, abrir todas estas puertas manuales que son electrificadas? Entonces, mira, no electrificada, sino que energizada.
porque realmente hoy día nosotros no vivimos sin luz. La gente, imagínate que tampoco ha tenido acceso a algunos sin luz, no tenía internet, tenés telefonía, no tienes nada, Mm. nada domiciliario, digamos. No, estos aparatitos, los routers o como sea, no funcionan sin luz, entonces estás frito, quedas incomunicado. Y el mundo moderno, muchos me dirán, ay, pero el internet no está. No, sí, mucho. Es gente que, ¿qué pasa con la gente que tenía teletrabajo? Que está Sí, sin luz. claro. Sí, sí, el daño Mm. es muy grande, Sí. ¿te fijas? Las Ahora, salacunas no atienden sin luz, los colegios que tuvieron que mandar a los que niños a su suspender las casa, clases. Sí. suspender la clase, esos papás con quién dejaban esos cabros para ir a trabajar, ¿no? Mira, es Hay un colegios que tremendo, no una tienen clases debacle. hay colegios que no tienen clases desde el viernes Exacto, si no ha podido ir. en algunas comunas. Bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá, Grace, yo insisto, la ley y digamos los contratos, y entiendo, por lo que me dijeron, se pueden cambiar, se pueden modificar, Sí. eh, y todo esto para justamente, yo insisto, es evitar este tipo de situaciones lo más posible. eh, 13 años de sequía, árboles añosos, árboles que necesitan mucha agua, árboles que se secaron, no hay un cuidado, no hay una poda, no hay un retiro de esos árboles, lo que tú decías de la basura aérea, como se le dice, de este reglamento del chao cable, de buscar efectivamente soterrar los cables, que es carísimo, pero te has fijado que cada vez que pasa esto, todos dicen, oye, no, es que es súper caro, y hasta ahí no llegamos. Sí, pero es caro una vez Bueno, nomás. que existe un fondo, no tengo idea, que las empresas, no sé, hay que buscar una fórmula para que este tipo de cosas se vayan tomando, porque además hay otro tema. Nosotros somos un país sísmico, por lo tanto, posibilidades de terremoto hay siempre en distintas partes de Chile y los cables van a sufrir, las torres van a sufrir, los postes van a sufrir, o sea, y por lo tanto, eventualmente puede pasar en cualquier momento. Entonces, hay que pensar en ese Chile, en ese país, no en un país donde no pasa nada. Los incendios forestales y lo que de repente se alega, tú te acuerdas, ¿verdad? De la mantención de las torres de alta tensión y de mediana tensión a consecuencia de los incendios forestales. ¿Qué pasa con Y esas torres? ¿Se están también, manteniendo o no se están manteniendo? ¿Qué pasan por predio o qué pasan por bosque? sí, o las servidumbres eléctricas que alimentan algunos campos. Pero sabes que lo más importante aquí también es la conciencia que pueda tener el gobierno de turno, el que sea, en cuanto a sus políticas de construcción. Porque claramente hay cosas que son caras, efectivamente, por ejemplo, conectar, no sé, el agua potable en una zona semiurbana o rural tiene un altísimo costo. Sin embargo, siendo factible, se le obliga a las constructoras a conectarlo y es carísimo. Entonces, ¿por qué no podríamos exigirle lo mismo a las eléctricas? Al mismo concesionario. Y lo otro importante es que el gobierno asuma que no porque la gente, los barrios sociales que ellos construyen sean de primera necesidad o que necesiten ser rápidos, se adquieran en lugares que son peligrosos, como cercanos a los ríos o a lugares donde pasó alguna vez un cauce de río, que no se le exija soterrar, que no se le exija además una evacuación de agua lluvia acorde a la densidad poblacional y que las medidas de mitigación realmente sirvan para beneficiar la vida de la gente y no para hacerla más deficiente. Porque si no sacan nada con quemar a las puras eléctricas, tiene que afectar a todos los Sí, que hacen que uno viva en un barrio. sí. Y también el Estado, el gobierno, las superintendencias, de aplicar las multas y de, bueno, de pegar un grito de repente, de golpear la mesa. A mí, yo, Y yo no sé, revisar y los revisarlo. contratos, porque ¿sabes Sí, qué? claro. Todos los contratos, Y aplicar lo que se puede aplicar, pues. exacto, todos los contratos con el Estado tienen una cláusula que dice que el Estado unilateralmente puede ponerles término o cambiar las condiciones cuando éstas se han vuelto desfavorables para el servicio que quieren prestar. Entonces, atendido eso, cualquier persona experto en derecho público podría
iniciar una acción, no para quitarle la concesión si esas amenazas son infantiles, sino para decirle, oiga, la concesión tiene estas condiciones y usted me las tiene que respetar. Claro, claro, porque de nuevo el mismo punto. Cuando tú eres solo, Álvaro, no tienes competencia. La empresa tiene que tener digamos, Contrapeso. tiene que tener un contrapeso, porque si no, no tiene ningún sentido. Y lamentablemente, yo no sé, pero desde que ocurrió esta situación hasta ahora, cada reunión que hay, cada punto de prensa de Enel con alcaldes, con el gobierno, qué sé yo, me da la sensación que quien manda es Enel. ¿Sí? Enel tiene el toro por las astas. Y Enel marca los tiempos, Enel dice cuándo más o menos ellos creen así un estimado que podría volver a la normalidad. Te recomiendan que no enchufen los artefactos en algunas zonas porque de repente vuelve con bajo voltaje, entonces después cuando vuelve con alto voltaje se pueden quemar los artefactos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿enchufo o no enchufo las cuestiones? ¿Ocupo o no ocupo las cuestiones? Entonces, Y, oye, y falta todavía la parte, después saber que en él va a alegar caso fortuito, que el juicio por aquí, el juicio por allá, 4 años por sí, pues, aquí, en la Corte Suprema. Así que quizás las compensaciones, si es que no se llega a un acuerdo, lleguen en 4 o 5 años más, mínimo. y por eso es que justamente, por ejemplo, yo escuchaba a varios colegas de ustedes, Alvarito, Grace, haciendo recomendaciones en los medios de comunicación de que las personas saquen fotos, hagan Sí. videos, para tener todo en registro, porque como dice Álvaro, no es que las empresas después de que pase esta emergencia van a decir, ya, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagarle a esta persona? Porque además, el tema eléctrico, yo se lo escuchaba al director del CERNAC ayer en la radio Bio Bio en la tarde, es a través de compensaciones en la cuenta de la luz. Lo otro, lo otro que tú puedes hacer esas demandas Tienes y que todo, demandar. pero eso es distinto. Pero desde el punto de vista de lo que significan los cortes de la luz y todo, eso va a ser a través de la cuenta de la luz, de rebaja mensual en la cuenta de la luz. No pienses que te van a devolver plata. Y si tuviste No. algún problema con tu artefacto, o lo que yo decía, el daño moral, o el no sé qué, o el no sé cuánto, de la pérdida de la comida, una serie de cosas, bueno, eso vas a tener que hacerlo, vas a tener que hacerlo a través de otro tipo de demanda, Grace, ¿no? Tal cual, tal cual. Tú tienes que después demandar lucro cesante, el daño emergente, el daño moral a través de una acción que si es de baja cuantía puede ser en un juzgado de policía local, si es que lo sigues por el lado del CERNAC, que es atención al consumidor. Si no, puedes hacer una demanda directa en el juzgado civil, especialmente para los comerciantes, yo creo, Sí, y pedir las indemnizaciones que correspondan. Pero claro, tienes que hacer un juicio, si no, no, esto no opera automáticamente, salvo que en él tenga la voluntad. ¿Y qué claro, voluntad va a tener cuando en realidad hay algunos que a lo mejor no te van a demandar y te los vas a ahorrar? ¿Te fijas? lógico, lógico. Y justamente por lo que dice Álvaro, por lo lento, por lo a largo plazo, Exacto, todo el mundo confía en que no hay justicia. Entonces, no, y es verdad. Entonces, muchas veces uno le dice a los clientes, oye, más vale un maltrato que un buen juicio. Sí, claro, claro. Pero en este caso, aparte de todas esas acciones que tienen que seguir, no nos vaya a pasar lo mismo que el tema de la ISA, porque después venga un fallo y diga, oiga, no, no, no le podemos hacer esto porque la vamos a quebrar. claro. Entonces, lo que tiene que pasar es que nada va a operar hacia el pasado, pero de aquí al futuro, que si alguna vez volvemos a tener esto, tengamos ya las medidas tomadas. Sí. Grace Álvaro, el gobierno chileno debiera reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela o desde el punto de vista diplomático internacional no sirve para nada eso. Eh, Como se tiende a decir en las facultades, el derecho internacional no existe, así que por mi parte creo que la verdad es que no sirve mucho. Si el derecho internacional existiera, Maduro ya estaría preso, quizá un juicio detrás, alguien lo estaría persiguiendo, Claro. pero más allá de la retórica, no creo que se reconocer. No. Yo creo que más que reconocer el gobierno de Edmundo González, Te pegaste un poquito, Alvarito. Dame un segundo, Grace, que eh,
te quedaste pegado Ah, en lo un perdimos. minuto, Álvaro, se Sí, escuchó el principio, tu encabezado nomás, y lo otro, la verdad, no, sí, que más allá, al final, más allá de la retórica y de lo útil que puede ser desde el punto de vista de hacer presión, no le encuentro mucha utilidad. Yo opino, yo opino que opinar. ¿qué No, opinas? yo creo que reconocer al gobierno de Edmundo González directamente, no sé si tenga mucha utilidad, como dice Álvaro, pero lo que sí haría es desconocer de todas formas el triunfo de Maduro. Y lo que hay que hacer ahí es llamar a que o se hagan nuevas elecciones y que Maduro no se pueda presentar porque está inhabilitado por haber cometido un fraude, o derechamente, si se comprueba que las actas dan como ganador a Edmundo González, bueno, va a tener que tratar de usar los organismos internacionales para que se reconozca su triunfo en las elecciones. Pero ya será el mismo gobierno venezolano, a través de entidades que no sea, por supuesto, Maduro, sino que su misma legislación, el que deba reconocer o no, tras hacer invalidar el triunfo falso de Maduro, quién asumiría la presidencia o si se llaman nuevas elecciones. Porque realmente ponernos de un lado u otro, yo creo que lo importante es ponernos del lado que es en contra del fraude. Quien sea o no el presidente de Venezuela no es algo que le interese a los demás países, sino que lo que le interesa a los demás países es que todo un país no se vuelva presa de un fraude que signifique que se pueda replicar en otros países de Latinoamérica. Eso, yo creo. Sí. Ahora, al solicitar las famosas actas, que ya a esta altura es como, Las ¿dónde están quemaron, las las actas, usaron de digamos? papel higiénico. Sí. No, claro, es básicamente decirlo sin decirlo, ¿ah? Yo creo que en ese caso, creo, el gobierno chileno ha sido particularmente, ¿cómo decirlo?, cuidadoso, Cauto, más allá de que el canciller Van Claveren ya sin ningún problema habla del régimen dictatorial de Maduro, ya como que ya, como que cosas que hasta hace, no sé, 1 o 2 años se le preguntaba a ciertos personeros de gobierno y se ponían colorados, digamos, para contestar, ahora lisa y llanamente le importa un cuesco, digamos, porque ya es tan evidente todo que, que bueno, Sí, pero yo después de las declaraciones del Partido Comunista, si quiero dar una opinión fuerte como gobierno, tengo que sacar a los comunistas que tengo en altos cargos. O sea, perdónenme, pero yo, porque a mí no me digan que Camila Vallejo, Carol Cariola, ellas se descolgaron del Partido Comunista. No, no, los comunistas no se descuelgan de su partido. Y si el Partido Comunista apoya a Maduro, el presidente, si él opina que esto es una dictadura, lo primero que debe hacer es apartarse y por lo tanto pedirle la renuncia a aquellos ministros o cargos que tenga nombrados en que sean miembros del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque están reconociendo una dictadura y eso es en contra de la democracia. Y cualquier funcionario público que atente contra la democracia no solo comete un delito, sino además que inmediatamente se convierte en ser inhábil para ocupar el cargo. ahora yo estoy de acuerdo contigo, Grace, pero yo creo que eso está difícil que pase en una de No, esas. no va a A pasar, esta pues, sí, altura, está a claro. esta altura cualquier cosa puede pasar, digamos, no sé, Álvaro, no sé. O sea, cualquier cosa puede pasar, lo que sea. Chile es como para una serie de Netflix, digamos, sin problema. Puede pasar lo que sea, pero eh, ¿quién va a tener problemas, creo yo, en esta elección municipal? Van a ser los candidatos del PC, porque en cada punto de prensa, en cada, digamos, eh, actividad a esa candidata o ese candidato, no solo del PC, sino que del oficialismo, le van a decir, oiga, ¿y usted qué opina? No sé qué. No, no sé qué, bueno, yo en realidad considero que Maduro es una dictadura y no corresponde. Ya, ¿y por qué usted es socio de estos caballeros? ¿Y qué opina usted de lo que dijo el senador Lagos Weber? Que no? Entonces, todo va a girar en torno a el apoyo del PC a la elección de Maduro. Y eso solo le puede jugar en contra a esas personas. Entonces, no la van a tener fácil. Muchos decían
que la cárcel de Jadwe iba a complicar al PC. Y fíjate que yo creo que complicó más lo que está pasando en Venezuela que lo de Jadwe. Sí, de todas maneras. Es más, eso le sirvió a Jadwe, pasó a segundo plano. Acuérdense que Absolutamente. se declaró vacante su cargo. Sí, y ahora Y nadie está, ha ni hablado de eso. Pasó, pero violita. claro, claro. Powers Hadwe, que no son familia, pero igual se parecen, encuentro yo. O sea, yo creo que todos los Jadwe son parientes, ¿ah? Sin ser experto en apellidos, pero y además lo mejor de todo es que cuando cae a prisión preventiva Daniel Jadwe, este concejal, que además va candidato a la alcaldía, porque él lo está, digamos, reemplazando en su periodo, que termina en diciembre, ¿no? Sí, el Eh, 6. dijo que él no tenía nada que ver con Daniel Jadwe y que él había hecho una carrera política independiente, pero si él se vistió de Daniel La Jadwe todo el foto. tiempo aprovechando que es del partido y además del mismo apellido, po. Como Por lo mismo. digamos, se independizó, ahora que No, Daniel sí Jadwe está en son prisión preventiva. Bueno, la política es así. únicos, grandes y Eh, nuestros. sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué pasa con Venezuela. ¿Ah? Yo, no sé, yo quisiera algunas cosas, pero de ahí a lo que uno quiera, a lo que realmente ocurra, es difícil, fíjate. Es difícil porque por las Fuerzas Armadas, Grace y Álvaro. Sí, Porque si eventualmente hubiese, por ejemplo, un cambio brusco, un golpe de Estado, el golpe de Estado tiene que estar encabezado por las Fuerzas Armadas, y mientras las Fuerzas Armadas, y en particular el ejército de Venezuela, esté cuadrado con Maduro, es muy difícil que pase pero sí, algo. ¿tú sabes cuántos directivas generales, directores, digamos, por llamarlo de alguna forma, el alto mando hay en Chile? 30. Bueno, entiendo que sí, 42. Son generales, 42. ¿Sabes claro, generales cuántos del hay en ejército, Venezuela? 300. 480. 400, no, Una locura. 440 y algo. Oye, 400 gallos, 20 años viviendo de la misma teta. ¿Tú crees que van a estar en contra de esto si los Es lo tienen que a yo todos creo, ahí? es lo que yo Eso, creo. Pero eso es muy bueno, difícil. Pero yo creo que muerta la perra se acaba la leva. Entonces, aquí Diosdado y Maduro son los que tienen que salir, por la buena o por la mala. Porque cuando caen y, los más altos, los demás se asustan. sí, y el otro, ¿cómo se llama el ministro de El Defensa? Diosdado, Deodado el y el fiscal segundo, general, ¿cómo se llama? García, no creo. el fiscal general, pero hay otro más, que es el que está a Elvis cargo Amoroso. de... No, ese es ese es del, ese es del Consejo Nacional, Ah, del Servicio Nacional CNE. Electoral, claro, del Sí, del CNE. CNE. Elvis Amoroso, que tiene como nombre de Sí. cantante urbano. Claro. Como Es nombre de como novela. amoroso, pero no es nada amoroso. No me acuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, vamos a ver Sí. qué pasa, ¿ah? Y si es que la oposición también sigue firme en eso. O sea, si es que no los matan a todos, porque Sí. ahora que no Bueno, no, tenemos, no van a tener ni WhatsApp en Venezuela, ¿sabéis lo tremendo que significa para las familias que están, que no se pueden comunicar, no se van a poder comunicar con su gente? pero es una locura porque además yo veía que algunos policías como que le requisaban a la gente en la calle el teléfono, porque Sí, pues, no es que bloqueen como no se pueden, pues. hace, por ejemplo, en China o en Corea del Norte, que se bloquean ciertas redes sociales. Acá en Venezuela no, es como te requisan el celular y le dicen, Álvaro, ¿tú por qué estás comunicándote con Felipe Vidal? Ese es un fascista, pinochetista. Te quito el celular y no te comunicas más y te quedaste sin celular. Es una locura. Además, yo no sé si ustedes vieron como la puesta en Es como escena de de colegio. Maduro. Sí. Dice, mire, yo acá voy a bloquear, y muestra la cámara. No, una locura. Yo no sé si... Bueno, hay que decirle a la gente que existe Telegram. ¿Ah? ¿Cachai? Sí. No, está bien, pero es como tan ridículo declararle la guerra a una red social. Pero no O sé. sea, del momento que dice que la influencia pinochetista de Chile, no sé qué, es la que hace que nosotros no creamos en su gobierno, Oye, entonces
ya Mira, mezclando hoy día todo ya. escuchaba una arenga que había en una protesta de venezolanos que decía que la Marina tiene un barco, ¿cómo se llama? La aviación tiene un avión y Venezuela tiene un burro en el, en Sí. el como gobernador, pero lo bonito era que el pueblo está en la calle para echar a este huevón, decían, perdonando mi francés. Oye, pero es que ingeniosísima la canción y tan cierta. O sea, ojalá que eso eventualmente pase, pero está difícil, ¿ah? Porque Sí, está. eso implica, Grace, costo humano incalculable y un desgaste gigante. O sea, imagínate Sobre el todo nuevo si es delito que, que va a haber en Venezuela, usar so- WhatsApp, va a ser miembro de una asociación ilícita, po. claro, entonces, y con una persecución implacable, eh, Cárceles nuevas. Expulsando periodistas, o sea, de momento que expulsas a la prensa extranjera, ya no tenemos ¿no? Y forma. te da lo mismo, ¿ah? Te da lo mismo, sobre todo en los tiempos en que, porque los tiempos en que estamos, la globalización, la información y todo, es todo muy rápido, es todo muy fácil de pesquisar, digamos, de saber. Entonces, sin ningún tapujo, sin ningún pudor, eh, queda todo en evidencia. Sí. Pero es que Las a ellos no actas les que no importa. están, los números que no cuadran, las protestas, en la escuela de guerrilla en Perú y en Chile, la guerra WhatsApp, que querían hackear el sistema desde Macedonia del Norte. Entonces, todo es todo caricaturesco. No, Y el sí, problema es que eso demuestra que a Maduro le da lo mismo. Al régimen le da lo mismo lo que la comunidad internacional piensa. De hecho, Diosdado Cabello en esa cuando tiene los posteos, digamos, de varios personeros internacionales, le dice a Ujú. Boric que un merluzo, no sé qué, y le dice, bueno, si tú no crees que ganó Maduro, es problema tuyo, no es problema mío. Sí, es que si ellos realmente sienten que no tienen ningún problema y dijeron, y no vamos a entregar ningún acta, no me interesa lo que opinen. Si lo dijo con todas sus letras. Claro, porque el único ente eh, que además fue autorizado por los candidatos, todos, incluido Edmundo González y María Corina Machado, es el CNE. Ujú. Sí. El problema es que el CNE está más arreglado que ese cumpleaños, entonces es como entregarle, digamos, la responsabilidad del resultado a un ente que tiene cero autonomía. Lo mismo pasa con los Dejaron al tribunales. gallo cuidando la carnicería. Claro. ¿Cómo, Alvarito, perdón? ¿Se Sí, quedaron lo pegados mismo ustedes o soy yo? Tú, pero no importa, ya te vas a despegar. Fui yo. volví o no. Yo también me quedé pegado. ¿Ah? No, está ahí perfecto, Alvarito. Hello. No, no. ¿Se quedaron sin luz? No, Sí, estamos perfectos. lo mismo pasa con los tribunales, ahora que entregó todo esta, como todos los antecedentes para defender este fraude. Al final los jueces lo Parece. elige él, no hay Mm, independencia, y los van a jugar prácticamente su aliado. claro, Sí. Bueno, qué así locura. nomás, po. Hablando de Enel y monopolios, seguimos con Venezuela y su dictadura, es lo mismo. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, Sí, vamos. esto también es como se llama, es algo que está en desarrollo. No sabemos exactamente en qué va a terminar, porque este tipo de cosas lamentablemente puede ser una escalada violentista de cada vez más personas muertas, cada vez O sea, personas más encarceladas, desaparecidas. de hecho, creo que se encontraron algunos antecedentes de planificación de asesinato contra Corina Machado y, o sea, que hay gente que la tiene en la mira para matarla junto a todos los de la oposición, a los líderes de la oposición, está clarito, Sí, porque el régimen sabe que hacer surgir a otra gente, a otra persona con esa voz es difícil hoy día en los tiempos que corren en Venezuela, entonces está complicada la cosa, ojalá que no exista, bueno, yo creo que guerra civil ya partió, ¿no? Yo creo que ahí ya se están enfrentando, de hecho, cuando ya los malandros andan en la calle haciendo la suya,
es porque Mm. empezó una suerte de guerra civil que no hemos estado completamente informados y que el gobierno trata de parar todo la información que puede, Claro, pero está y la complicado, hay califica mucha gente de, sufriendo. claro, y la califica de un apoyo del fascismo, y bueno, todo ese discurso ya añejo que poco y nada tiene que ver con la realidad. Grace Salazar, Álvaro Aróstica, esto fue Carta Ciudadana de día miércoles, les mando un abrazo, que esté muy bien y nos reencontramos mañana. Abrazo. Un abrazo.